Saludos, queridos patitos. Pasado no está escrito, se puede cambiar, como diría Token Brown. Y bueno, pues en buena medida es un campo de batalla, un campo en donde se combate respecto de ese pasado, en donde, y por empezar con algo, más allá de que tenemos aquí al doctor Mariano López de Miguel, doctor en historia contemporánea, pues ciertamente nos encontramos en situaciones en las que, por falta de información, por falta de documentación, por falta de restos, por falta de elementos de juicio, ¿cómo cayó el ámbito del Mediterráneo oriental en el final de la Edad del Bronce, cuando los pueblos del mar? Fue porque tuvieron una situación agresiva esos pueblos que no sabemos de dónde vienen. La situación era de vida intrínseca, de el hecho de que estos pueblos de Anatolia o aquella época el imperio egipcio tuvieran situaciones comerciales, debilidad respecto de las conexiones, los nodos. A veces me resulta un poco irónico el hecho de que la caída de esta época tenga ecos luego en el 476, la caída del Imperio Romano de Occidente. El hecho de que hay más distancia entre Cleopatra y la primera dinastía de Cleopatra a nosotros, hasta el punto de que tenían un poco de, como dirían en Cantabria, de ciencio respecto de conocimiento acerca de lo que eran ellos mismos, y ya ellos mismos sobre su propio pasado hacían arqueología, hacían lo que podríamos hablar egiptología acerca de cuáles eran sus ancestros, lo cual indica que en las primeras dinastías tampoco estaba todo bien desarrollado, y en esos huecos puede darse lugar para el combate, lo cual, por ejemplo, distingue respecto de la época del Imperio Romano, que estaba todo tasado, todo diseccionado de tal manera que es, no diré imposible, pero sí es más difícil meter la cuchara de tratar de inventarse según qué cosas, porque está todo más archivado acerca de lo que realmente pasó. Es más fácil hablar de cómo aliens construyeron pirámides en Egipto a la obra de ahora me sale el muchacho este de el Panteón de Agripa, como estos ya lo tenían más escrito, pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Bienvenido, muchas gracias. Un honor estar aquí para hablar de todos estos temas, de hablar de teoría de antes y después, teorías o focos conspiranoicos, ¿no? Me parece muy interesante, sobre todo ahora porque, como bien has indicado, quizá la antigüedad más longeva la hace con el pasado más reciente. ¿Cómo discernir todo ello? Pues lo veo complicado, máxime ahora en un mundo en el que con esta, digamos, gama o abanico de información, pues casi se cumple la ley de la termodinámica, ¿no? Pues antes era a mayor, digamos, fuerza, mayor energía, pues ahora a mayor información, mayor entropía, ¿no? Desconocimiento, desinformación. Es complejo. Ahora bien, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde sacar cada una de estas, no sé si llaman las taxonomías? Por mi parte lo veo complicado. No sé qué opinas tú, Juan Carlos. Pues que ciertamente hay dos elementos que estaría en considerar, como es el hecho de que conspiración en buena medida no tiene necesariamente que ver con la historia o con la política. Conspiración puede ser tú y yo yendo a un bar, teniendo enfrente a una chica que no nos conoce ni a ti ni a mí, o a un chico, da igual, y esa persona se ve objeto de una conspiración por su corazón, por parte de ti y de mí, con lo cual dos personas sobre una tercera que no sabe nada, esa competición ya es una conspiración, porque estamos tratando de cambiar su voluntad respecto de algo de lo que desconoce previamente absolutamente todo. Y el hecho de que en la historia hay conspiraciones que son reales, las podemos verificar, y otras que son pura majadería y de historia, vamos, de historia con minúscula, de pequeñas historias que, bueno, por ejemplo, tenemos el caso de los protocolos de los sabios de Sion, que además son un plagio respecto de Diálogos en el infierno de la época de Napoleón III, vamos, que además de ser una basura completa, además no es original, es decir, ni siquiera tuvieron la brillante de construir algo completamente nuevo. Algo que fue real, la operación Northwood,
respecto de Cuba. Eso está documentado porque Robert McNamara, que participó de esos diálogos, guardó su copia, que tenía que haberla destruido, pero la guardó y apareció tiempo después en su caja fuerte, con lo cual tenemos la única copia, pero la tenemos, de que eso sucedió. Con lo cual sí, hay conspiraciones que existieron, pero otras que no tienen ni pies ni cabeza. Has dicho la más interesante para mí, que es la de los protocolos de la sucesión. Primero fundamental no solo es un plagio, es un libelo nauseabundo. Que no obstante es verdad que tiene mucha gente, o que tuvo mucha gente en su libro de cabecera, ¿no? El propio, Henry Ford. Me parece también que el embajador de Japón en Estados Unidos también lo tuvo por su parte. Sí. Y realmente me parece que era un sacerdote de origen de lo que hoy sería Moldavia, de aquella Besarabia, parte del imperio zarista, que, bueno, sabemos que hasta el año 33 en Berlín, siento decirlo, pues probablemente las ciudades más abiertamente antisemitas serían, pues, Kiev, Kivu, en el idioma ucraniano, o bien por la Centuria Negra, que se ve muy bien en un libro llamado justamente El hombre de Kiev, posteriormente hecho película con Alan Bates, y por otra parte esa especie de pogromos que ya hasta el año 6 o 1906 u 8, no recuerdo bien, en Chisinau, de aquella Kishinev, se utilizaban eso para esos libelos, la patraña de que se había hecho el pan ácimo del Sabbat con sangre de niños católicos o cristianos ortodoxos en este caso, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son conspiraciones que por desgracia siguen existiendo. Yo tengo un recuerdo hace 18 años, estando en el Cairo, mi árabe es muy defectuoso, para leerlo a veces, pues de un curso que di en la facultad puedo entender un poquito, pero dije, bueno, por tener un souvenir, por así decirlo, voy a comprar un par de libros en una librería famosa cerca de lo que era el mercado de Han el Jalili, ¿no? El mercado cubierto más grande junto con el Bazar de Estambul o el de Isfahan en Irán. Y en la librería me pareció todo muy interesante hasta que me tuve que salir de ella, pues porque vi Mein Kampf traducido al árabe, pero también estaban los protocolos de la sucesión. Entonces, esas conspiraciones perduran, esa idiotez perdura, pero también es lo típico de que ahora está saliendo, pues, para que esto, y ya viene de tiempo atrás, una conspiración que tenemos reciente y que estamos viendo todos los días es la del gran reemplazo. Podemos hablar de ella si quieres, que están todo el día emperrados en que el cambio demográfico, a mí me sorprendió y te lo agradezco porque me mostraste que incluso había gente que estaba hablando de ese tema, gente, vamos a decir, del mundo famoso del cine, ¿no? Me parece que era John Rhys Davies, también uno de los retoños de la dinastía de los Fox, ¿no? También que ha fundado un partido de extrema derecha en Reino Unido que compite o populista, que compite con el de Nigel Farage. Y en este caso lo que ocurre es que están tirando, incluso sería una vez más un plagio, es coger la retórica y bazofia de los protocolos de la sucesión y aplicarlo ahora sobre los migrantes generalmente del subcontinente indio o que proceden de países del ámbito árabe islámico. Esa es mi opinión, claro está. Lo cual resulta curioso porque en esa zona de India y por ahí, en buena medida Tailandia, estoy pensando en Tailandia, que allí parece que el acuarelista austriaco es bastante famoso y les gusta mucho. Sí. Y te lo puedes encontrar profusamente por las calles de Bangkok. Pero ciertamente resulta curioso que alguien tan querido como el que hizo de Gimli, como el que hizo de Salah, también en la película de Las minas del rey Salomón, que hace de un compañero otomano del alemán en una época indefinida entre el Congreso de Berlín y la Primera Guerra Mundial. Pero incluso claro, fue Mentat en la versión de videojuego de live action de Dune, me parece que hacía de Peter de Vries o del otro, de Tufil Hawat, el bueno. Entonces, pues políticamente es todo lo contrario a lo que aparece uno en pantalla, y es en lo individual, fuera de la gran pantalla, una persona bastante poco recomendable, políticamente hablando. Sí, no solo poco recomendable, sino que ha pasado mucho, estaba revisándolo ahora. Era no solo John Rhys Davies, también varios actores de la saga de 007 estuvieron vinculados a grupúsculos muy populistas, etcétera. Sobre todo de la época de Enoch Powell, el que decía, aquel creo que rompe con el
partido tórico, el conservador, no sé si al final se presentó con un partido independiente o lo que fuese, y decía que el alma de Inglaterra, más que de Reino Unido de Inglaterra, porque estos son nacionalistas ingleses, iba camino de desaparecer. ¿Por qué? Por la masiva flujo de la inmigración, etcétera. Tengo ese recuerdo, como también tengo recuerdo de otro teórico de la conspiración, y siendo decirlo, creo que voy a romper un mito a alguien como es Eric Clapton. Creía que ibas a decir Eric von Däniken, que era muy famoso en los años 70. Eric von Däniken tiene, entre otras cosas, lo de ser un trilero, porque creo que empezó realmente llevando cadena de hoteles entre su Suiza natal y Egipto. Se le condenó en Egipto por desfalco, y luego fue cuando sacó aquellos libros que, por cierto, mi padre tenía uno de ellos en casa, que se llama Hijos de los Dioses, podía ser. Bueno, con el tema de los dioses tuvo varios, recuerdo Carro de los Dioses, pero también tendría que recordar si hubo también el de Hijo de los Dioses, acerca de esa situación a la que igual llegamos más adelante. Pero con el tema del gran reemplazo es interesante mencionar que cuando uno piensa, y es bastante racista el posicionamiento antirracista de algunos, en donde se plantea de fondo, a pesar de que esté cubierto con papel maché, la idea de nos cuidamos respecto de esa situación, de esas razas olvidadas, olvidando el pequeño detalle de que raza humana solamente hay uno, porque para descendencia fértil, bueno, pues podemos... Es algo que parece que el ser humano le ha gustado bastante, ¿no?, de meterla por todos los agujeros posibles, y si eso contribuye a ejercer la situación de una descendencia útil, ¿cuándo se detecta que no? Pues cuando, digamos, que lo introduces y no hay una descendencia viable. Entonces ya podríamos empezar a hablar, entonces es que hay más de una raza humana. Pero como eso no sucede, es decir, que la parte más extrema de la situación humana en cualquier parte del mundo la coges con la contraparte en el otro lado del mundo, las juntas y les obligas a tener algún tipo de... pues hay descendencia fértil, seguro, fijo. Pero bueno, ciertamente respecto del gran reemplazo, se piensa eso, de que solamente puede haber racismo del hombre blanco respecto de los demás. No puede ser a la inversa, de que en otros usos culturales haya racismo hacia los otros colectivos, lo cual se verifica cuando... Con un amigo común como es Odian, que sabrá perfectamente el racismo endémico que hay desde los turcos a árabes hacia el pueblo kurdo. Sí, estaba pensando en esa idea de que antes del siglo XIX todos los grandes líderes europeos, los grandes reyes, eran negros. Sí. Y que fueron reemplazados en el siglo XIX y blanqueada la historia hacia atrás, lo cual concuerda con que te hagan una película de Ana Bolena siendo esta negra, o con la idea de que los africanos son todos negros y tienen que ser todos negros porque cuando piensan, tienen el recuerdo, aunque no lo reconozcan, de la situación de Liberia, la situación de la esclavitud, la situación de la guerra civil en Estados Unidos, y olvidan imperios tan importantes como Cartago, como Egipto, a la hora de que te tenga que sacar el reino vándalo, ¿no? Que había también en Túnez y demás. Sí, te tengan que sacar los colores, por ejemplo, como era este que interpretó Freddie Mercury, pero también aparecía en Noche en el Museo haciendo de Rami Malek. Rami Malek le tuvo que corregir a la señora de el señor Will Smith, que hizo una producción respecto de Cleopatra, diciéndole no, Cleopatra era blanca, más parecida a Gal Gadot, porque venía del ámbito helénico, que una reina negra. Y le salieron en el estercolero de Twitter a decir, ¿pero quién eres tú? Bueno, pues Rami Malek es egipcio. Sí, y no solo esto, a ver, si nos ponemos así hacia atrás, mezcla de africano que luego emigró a Europa, pues tenemos a San Agustín de Hipona, que nació en la actual Argelia, si no me equivoco. Argelia o Túnez, nunca lo tengo claro. Pero bueno, por esa... tenemos que hablar del periodo de las grandes migraciones que te has indicado, desde el 476 antes, la primera gran migración, por términos más bien de subsistencia y de cambio climático, de los bárbaros, que bárbaro realmente era una designación para toda aquella persona más allá de las fronteras del Imperio Romano y que no hablaba ni griego,
ya me vamos a decir cultos, y que, bueno, pues con tal como he dicho, migra, porque todos hemos sido migrantes siempre, por mucho que digan que es un fenómeno moderno, desde la época del Paleolítico. Pues esta gente migra a Europa en busca de mejores pastos, en busca de mejores condiciones de vida, y se convierte en sedentarismo. Mismamente es cuando se utiliza esta especie de conspiración. También hay una teoría de conspiración que sí que tiene parte real, ¿no? Ahora vamos a pegar un salto, rápidamente, hacia Turquía, la red Ergenekon, ¿no? Por supuestamente esa montaña mítica de Altái donde surge el pueblo turco, y que toda la extrema derecha turca ya no tiene por qué ser fundamentalista, sino extrema derecha nacionalista del MHP, etcétera, aparecía en un puesto en el cual aparece un guerrero turco de rasgos mongoloides, el lobo como símbolo unificador, la media luna, y luego ya la llegada, pues, a época de Ataturk. Entonces, ahí hay tanto teoría de conspiración como parte de una realidad, como también otra teoría de conspiraciones por la cual lo que es la unidad panturca post 1991 no se puede llevar a cabo por culpa de que tanto Erdogan como el antiguo presidente de Uzbekistán fallecido, Islam Karimov, no me sé el nombre, perdón, y un largo etcétera, han optado por plegarse a los a los designios de Israel porque son judíos ocultos. Ya. Y ahí también está la teoría de la conspiración acerca de los házaros, el supuesto ámbito de la conversión y todo eso, y que incluso un tal Nicolás Maduro llegó a hacer comentario acerca de esto, en la idea de que en el ámbito házaro los askenazíes convencieron a los házaros para que se convirtieran, y en realidad fueron reemplazados por estos para ser los auténticos askenazíes, y por lo tanto Maduro hablaba de que él sabía quién eran los auténticos judíos, y dices, ay, qué cosas. Bueno, Maduro es conocido en los últimos tiempos por decir que Jesucristo era palestino y murió a manos del Imperio Español, así que tiene muy claro cómo es la historia y es un gran maestro y hacedor de historias. Lo mismo que nos encontramos con la situación de entender cómo cuando quitas el significante, cuando quitas el contexto en el que surgen algunas historias, en el tema del gran reemplazo hay un nombre propio, que es Coudenhove-Kalergi, el príncipe Coudenhove-Kalergi, que tiene ancestros tanto del Imperio Austrohúngaro, en el que nació, como de Japón, en donde ahí se podría hablar de los Ainu, pero voy con Coudenhove-Kalergi respecto de ese libro llamado Pan-Europa, que algunos hablan de el gran reemplazo de la población blanca en Europa respecto de tratar de meter migrantes, pero se olvidan de un pequeño detalle. Ha vivido un gran impacto, porque Vladimir Putin habla de el gran impacto geopolítico del siglo XX, es la pérdida de la Unión Soviética, y una mierda. El impacto más grande geopolítico del siglo XX es la pérdida del Imperio Austrohúngaro, que amalgamaba un montón de nacionalidades que convivían dentro del ámbito de las ciudades y del ámbito del territorio bien, razonablemente bien, con un reinado longevo como fue el que, bueno, falleció en 1916. Francisco José, sí. Y ese dolor tan grande de la pérdida de algo, sobre todo viniendo de fuera, de las nacionalidades de Lenin, de los 14 puntos de Wilson, supuso la nostalgia que también supuso a largo plazo el ámbito de la pérdida del Imperio Romano de Occidente, cosa que todos los gobiernos que vinieron después, desde Teodoro hasta los más próximos a la Baja Edad Media, siempre tenían esa idea de restaurar lo que había sido. Teniéndolo más cerca, la idea de la restauración venía no tanto por el hecho de volver a establecer un imperio austrohúngaro, que era difícil, pero hacerlo a nivel europeo. Por eso Pan-Europa, tratar de reconfigurar el ámbito europeo a través de esos principios de solidaridad, convivencia, que a fin de cuentas ya lo decía Immanuel Kant, Víctor Hugo acerca del europeísmo, pero olvidando ese marco, quitándolo de la ecuación, pues puedes tener esa tentación de incluir el tema del gran reemplazo, de hablar de conspiraciones y de meter la idea de hacer cosas malas. No solo eso, a ver, hubo también ese tipo de, supuestamente que iba a haber un gran reemplazo, una vez más con los judíos, llevándolos con el plan judíos a Madagascar, o judíos, me parece también se estableció
porque tuvo que ver mucho luego con la conspiración. Esto no es una conspiración, si fue atentado real como fue el de la AMIA, que nunca se supo a ciencia cierta quién fue. Irán, a través de Hezbollah, yo veo más bien Siria, por el pique que cogió Hafez el-Assad con respecto a Menem por no venderle unos misiles Cóndor, y fue su venganza. Primero los atentados en la embajada me parece que era de Israel en Buenos Aires, en el año 92, y luego ya en la AMIA en el 94, ¿no? Yo ahí solo puedo decir que Nisman no se suicidó, le quitaron de en medio. No, ahí sí es que se sabe, primero todo que era de diestro y se pegó un tiro con la zurda. Si es que se lo pegó. Eso para empezar. Con todo ello, y tras este breve inciso, acerca de, y lo conocerás, el plan de la Patagonia de los judíos. De poblar la Patagonia con judíos. Desde los 70 hasta ahora sigue saliendo la idea. Es de actualidad en Argentina ahora. Bien boga, sí. Es como, y por el contrario no hablaban de otro gran reemplazo que hubo en plena dictadura, digamos, de todo lo que fue la Operación Cóndor, como fue el repoblamiento de una zona tan terrible por convertirse luego en una pseudosecta y asimismo centro de tortura como fue la Colonia Dignidad de Chile. O más claramente, y en el propio nombre lleva la penitencia. En el siglo XIX resulta curioso y ocioso tener que decirlo, a pesar de que, siendo nacionalista, Gelchar, y por tanto se supone que antiespañol, furibundamente, defensor de la leyenda negra y todo esto, en Argentina había bastantes nativos cuando se produce la independencia a comienzos del siglo XIX. Y había una zona, la del desierto, a pesar de que vivía gente, no estaba desierto, que era la zona que no interesaba porque de Buenos Aires para el alrededor pues era un poco donde estaba el virreinato del Río de la Plata, que se separa del de Perú en el siglo XVIII. Y con la independencia se produce la guerra del desierto, en donde, a diferencia de otros territorios, se provoca la destrucción completa de los nativos, salvo algunos mapuches que están en la zona de Bariloche, aún hoy, muy diferente el porcentaje que puede haber de mapuches en Argentina respecto de los que hay en Chile, muy diferente. Y esa situación se cubre con la situación de la Patagonia, que si los judíos por aquí y allá, olvidando cosas que son reales, como esa guerra del desierto, que es un auténtico genocidio. Genocidio, sin duda alguna. No solo eso, también los problemas que hubo a partir de 2019 que no se pudieron enmendar en la administración de Boric, que ya toca que sea su fin, como fue el factor del reconocimiento de las diversas etnias de Chile, ¿no? De Chile. Siempre se ha hablado de ese gran reemplazo, etcétera. Oigan, miren ustedes, el gran reemplazo que yo he visto, que por repetirlo, ha sido de ese flujo de migrantes procedente de cierta organización llamada Odessa a partir de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento en centros neurálgicos de control económico. Lo mismo ha pasado en Bolivia con esa parte que se quiere independizar supuestamente con la autonomía, como en Santa Cruz de la Sierra, donde Stankovic, digamos, el antiguo premier, es abiertamente secesionista basado en criterios étnicos. Es decir, generalmente cuando se habla de un gran reemplazo, un largo etcétera y demás, con respecto generalmente a lo que hemos visto que es un nacionalismo blanco exacerbado, no son ellos los que deberían tener miedo, sino justamente la población nativa los que se han visto desplazados o forzados. También se ha visto incluso en un caso de un genocidio poco conocido, porque puede ser no necesariamente etnocidio, no puede ser eliminación sistémica de la población, puede ser traslado forzoso a la población, y tú lo conoces también, Juan Carlos, no sé si tenías de hecho un conversatorio, tuvo Pago Campa acerca de ello, como era el caso de las Islas Chagos, de la isla, ¿cuál es el nombre, caray? ¿Dónde está Diego García? Diego García, gracias, la isla de Diego García, gracias, donde está la base ahora supuestamente de la RAF y de la CIA, supuestamente. Digo supuestamente porque nunca se ha mostrado como tal, pero sabemos perfectamente que en el año 76, me parece que era, se traslada forzosamente a 38.000 chaguenses a Seychelles y no han vuelto. ¿Ese es un gran reemplazo de esa gente nativa hacia otros? No, mire usted, sí que ha sido un desplazamiento forzoso de población con respecto a unas potencias o superpotencias durante la Guerra Fría y que ha evitado que estas personas vuelvan. Porque más o menos de esa base tienes un punto estratégico para controlar el Índico. Y ahí es donde podemos introducir el pequeño detalle de que el mundo sabe que la base de Diego García es imprescindible por elementos que vienen ligados a la cultura popular.
el mundo necesita la base de Diego García para acabar con los Transformers, esos Decepticons. Con lo cual, ahí el uso del audiovisual para introducir ciertas ideas en la cultura popular a través de cosas que están desapegadas de la historia, pero que luego son recogidas. Son recogidas realmente cuando se trata de, como decíamos respecto de Ana Bolena, respecto de Cleopatra, pues tratan de introducir ciertos elementos que cuando venga la idea a la mente y esta se quiera combinar con una imagen, la imagen sea la del producto audiovisual. Sí, y no solo eso, también productos audiovisuales, también no quiero dar polémica, pero se reescribe mucho la historia. En el caso de la República Árabe Siria, que se sigue llamando como tal, pues yo creo que tendría que ser un caso como en Bolivia, como en Chile. En Bolivia se implementó, con la polémica que tuvo, pero también en Chile se intentó llevar a cabo, que sería república multiétnica, ¿no? De Siria. Cuando dicen, es que la República Árabe Siria, ni Bashar al-Assad ni su padre Hafez al-Assad son precisamente, o eran, en el caso de Hafez que falleció, eran precisamente árabes de a pie, eran alawitas de Latakia, y en muchos casos alawitas que acabaron siendo la escala más baja de la población. Al principio eran sirvientes, eran agricultores, eran una clase muy mal vista, ¿no? De hecho, por eso intentaron crear un estado alawita en el año 32 que fracasó totalmente. Eran realmente, según estudios que he leído, clásicos, etcétera, y que no tienen sesgo ideológico y menos aún que puedan calificarse teóricos de la conspiración, en muchos casos serían los descendientes de cruzados vencidos que optaron por convertirse al Islam, pero una rama del Islam más heterodoxa, lo cual fue, digamos, su error. Porque, fijémonos, y no quiero ir de criterios étnicos ni fisionómicos, pero fijémonos en lo que, por ejemplo, lo que se podría decir de Hafez al-Assad, una persona de 1,84 m para la época, muy alto, pelo relativamente rubio, ojos verdes. Esa persona era un circasiano, si no era un, digamos, pues descendiente, como he dicho, cruzados, etcétera, ¿no? Que por cierto también enlaza, podemos enlazar con otra película en la que hablaban del tema, como era lo de Los Inmortales, donde el primer rival de Conor McLeod, iba a decir Duncan, Conor McLeod es un espadachín al que decapita en el estadio de los Yankees, creo que era, pero que si lee la novela, lo que aparece es que era un cruzado converso al Islam, con lo cual tuvieron que darse los casos. Ahora bien, se hace una teoría por lo cual la del panarabismo, ¿no? Muy respetable en principio, pero ¿ustedes creen realmente que un árabe de Omán o del Cuerno de África, perdón, es igual que un árabe del Magreb? No, sí, es interesante porque me sale pánico, pero sí, pánico nuclear. Pánico nuclear en el 2003. En la historia original está ligado al tema del Islam, pero lo cambian en la película a un nazi en Austria, un seguidor de la acuarelista austríaco. ¿Y cómo lo ponen? Pues a través de la parte de atrás de un reloj en la conferencia que está dando. Pero vamos al cómic. En Doctor Extraño, en el cómic, es alguien ligado al Tíbet y por tanto es un tibetano, un varón, el que está de maestro de el Doctor Extraño, Stephen Strange. Pero en la película, dado que tenían que venderla en China, no es sino una mujer de origen celta que es calva. Lo cambiaron en cierta medida para poder seguir vendiendo tickets en China, que ya es un mercado igual de importante que el doméstico, es decir, Canadá más Estados Unidos, lo cual ciertamente nos hace olvidar pequeños detalles como la extensión de la dinastía Han, y no me he vuelto loco, me estoy refiriendo genética y humanamente la situación del clan humano Han respecto de Xinjiang, respecto de Tíbet, en donde están desplazando las poblaciones originarias. O de Mongolia Interior, por ejemplo, también, sí, no exterior, que es el país. O Manchuria. O Manchuria, justo, sí. Toda la China Han, digamos que la China fluvial, así decirlo, la zona más ocupada del país, en extensión también muy grande, el tercero en extensión del mundo. Que nos digan que eso no es un gran reemplazo. Exactamente. A ver, cuando se habla, y es que lo peor de todo es que ha caído en el término de teoría, por una parte, lo que cae como teoría de conspiración, porque es tal, era de que se reemplaza a una población que ha convivido mucho tiempo durante X siglos con otros nativos,
y que son ellos los que son reemplazados. Ahora mismo me hace gracia cuando el actual inquilino de la Casa Blanca dice, no dice directamente, pero habla de gran reemplazo, sí que lo hace su vicepresidente. ¿Ustedes de dónde son? Si usted, caballeros, sacamos el tronco genético y procede de una familia germano-escocesa, ¿no? Si no me equivoco. Sí. El actual vicepresidente, poco más o menos de lo mismo, orígenes escoceses e irlandeses. Que ahora digan que dar bonos de ayuda a las poblaciones originarias o a la Confederación de Nativos Americanos es más o menos forzar un gran reemplazo, me parece bastante estúpido. Como este mismo teoría de la conspiración se está viendo estos días, por desgracia, en el Estado español, ya no con el caso de Torre Pacheco, sino con lo de Jumilla, ¿no? Podemos hablar entendido de ello, en el cual, bueno, pues la población de credo musulmán está imponiendo la Sharia, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que han dado el salto del charco, porque esto empezó no precisamente en Estados Unidos, sino en Canadá, poco antes del primer gobierno de Justin Trudeau, cuando estaba el partido todavía conservador en el poder, intentando mantenerse el poder completamente, una retórica bastante xenófoba, junto con una decisión del Bloc Québécois, pasó a Estados Unidos, creció durante el mandato de Trump y ahora desgraciadamente está por todo el globo. También tuvo que ver mucho, supongo, lo que fue la propia crisis económica de 2007, 2011, a 2011, 2012, ¿no? Pero sí, están esas teorías por las cuales, pues desgraciadamente, lo que hemos hablado muchas veces, Juan Carlos. En los foros de internet te puedes encontrar tanto teorías interesantes y dignas de ser plasmadas, como, y perdón por la expresión, esta bazofia que habla de reemplazo e intento de genocidio blanco, ¿no? Así que todo esto viene de mi Justin. No, mi Justin no puede ser. Hay que ser un believer con el pobre caído en desgracia, el ángel caído de Justin. Cierto es que hay orígenes bastante pintorescos. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el alunizaje lo hizo Stanley Kubrick. Pero se olvidan del pequeño detalle de que este chiste, como exceso de celo en el ámbito protagonístico, de estar siempre encima de los rodajes, surgió en un foro de internet en los años 90. Se puede incluso ver el punto exacto en el año 95, el hilo en el que dicen, no, es que Stanley Kubrick era tan perfeccionista y tenía que estar ahí encima que se fue directamente a rodar a la luna a hacer el tema este. Pero ciertamente tengo un vídeo de alguien que lo explica bastante mejor, como es Luis Alfonso Gámez, acerca de si se fue o no se fue a la luna. En el tema este del gran reemplazo y el tema de Jumilla, resulta ciertamente curioso que el Sanedrín de Obispos en España ha salido a defender a los moros, con lo cual se han vendido hasta los obispos. ¡Qué vergüenza! Bueno, siendo un poquito irónico a la hora de este asunto de decir, no, ustedes los musulmanes no pueden hacer ámbito público de sus creencias y todo esto. Pues bueno, entonces tendría que ser el Estado laico y asexuado religiosamente a la hora de no tener ningún respaldo. Una ampliación del Estado laico de Francia, ¿no? Sí, desde luego. Pero bueno, ciertamente resulta curioso. Pero vamos a saltar a otro asunto como es Fomenko. ¿Conoces al señor Fomenko y su aparentemente nueva cronología? Escribió una serie de libros que él mismo ponía, bueno, estoy escribiendo unas novelas, pero hay gente que se lo tomó en serio. Y ahí tendríamos dos vertientes. Una respecto de la idea de algunos de que han quitado partes de la historia. Algunos hablan de decenas de años, otros hablan de cientos de años, otros llegan a hablar de 1000 años, de un día a otro, sobre todo porque del calendario juliano al gregoriano, pues hubo unos 10 días que desaparecieron para acompasar, y toman la perifrástica de que eso significa que tomamos en cuenta el hecho de que el libro de Fomenko habla de este tipo de cosas y lo tomamos como si fuera no historia ficción, sino historia a secas. Y ahí nos tendríamos la derivada respecto del Mudflud, que no sé si lo conoces, el gran barro, que, bueno, pues... Lo pude ver un poco por encima, pero ha habido muchos críticos. A ver, a mí hay momentos que me recuerda también, salvando las distancias, a esa especie de nueva historia escrita, pues, ¿por quién? Por revisionistas, como pueden ser un conocido nuestro estilo Pope, ¿no?
cuya hija se va a cumplir 3 años de su asesinato, que no estoy justificando ni mucho menos, como es Alexander Dugin. Es una necesidad imperiosa de recibir la historia para tal o cual opción política, modo de vida, etcétera. A mí lo que me resulta peligroso es que en muchos casos, pues en el flamenco, en este caso sí que es verdad que lo habéis escrito como una novela. Y si no me equivoco, varios de ellos ya aparecían como esto no es una historia real, es una ficcionalización, una tabla de temporal o línea temporal alternativa. Ahora bien, hay gente que se lo ha caído a cabo a rabo, pero también hay gente que pone una pregunta acerca de Julián Casanova en Grok le contesta y no solo Julián Casanova está erróneo, Grok está erróneo. ¿Qué te voy a decir que no sepamos ya? Ya, es que resulta ciertamente curioso ese detalle de que te comente, ¿no? Es que vino una especie de tsunami de barro que cubrió ciertas ciudades y se subió lo que era la entrada, se convirtió en sótano de grandes edificios. Sí. La idea de que los pináculos, por ejemplo, bueno, citaré la Porticada, pero podríamos hablar de la Puerta del Sol o la Plaza Mayor, en el caso de Madrid, estos edificios que tenían una especie de chapiteles que eran para acoger la energía libre. Te dicen eso, te dicen que las puertas grandes era porque existía una raza de gigantes. Este tipo de cosas que vienen en vinculación con Fomenko, con el Mood Flood y con la historia ocultada, supuestamente, de que nos están engañando. Creo que además es un plazo, porque había otro libro que era Historia Oculta de Bizancio, que escribía un autor, no me acuerdo cómo se llama, si me permite buscarlo. Sí. ¿Cómo se llamaba? Historia Oculta, que era de Bizancio, y no recuerdo quién la escribió, y no sé si también estaba la de Gilberto Mariscal, etcétera, ¿no? Que había una novela, pero es curioso, o Historia Secreta, perdón, en este caso era, y lo de Fomenko encima, ¿qué ámbito historiográfico puede tener una persona que realmente es un matemático? Vamos, a mi entender. Es una cosa que para mí me parece cuanto menos, ¿cómo decirlo? Estrambótico. Más luego, por ejemplo, es que yo creo que en la mayoría de los casos lo que es la nueva cronología, o la cronología extrema, que por cierto debe ser un porrón, ¿no? Son 8 o 9 tomos. Y no solo Fomenko, son varios más. Ha sido clasificada pues completamente como pseudocientífica. Pero bueno, tiro y rizo el rizo más allá. Tú te acordarás lo que es y creo que sigue existiendo. Ya no tiene, digamos, financiación estatal, o en este caso regional de la Generalitat, como era el Instituto Nova Historia. Creo que lo recordarás. Sí, esos también buscaban un poco de catalanizar todo. En el caso de esta situación de Fomenko, hay herederos de esos libros, de esos tomos, en canales de YouTube que hablaban de mezclar personajes, supuestamente con esa idea de que nos quitaron tiempo. Pues dicen, claro, es que del 600 al 900 entonces se reescribió un poco como se habla en el libro de La Invención del Pasado, en donde parte de las crónicas de Asturias fueron escritas en el 1291 por el obispo de Oviedo para tratar de legitimar su posición respecto de el reino de Asturias, respecto de León, respecto de Castilla. Cierto es que en la época nos encontraríamos la idea de anclar respecto del reino visigótico de Toledo, incluso en Portugal, lo cual no significa sino el hecho geográfico de la palabra España, que luego adquiriría un concepto más político. En el ámbito de España, respecto de lo que es ese instituto, decir que Colón, que si era catalán, o hay una hipótesis, Cervantes también, hay una hipótesis de que era gallego, que la defiende el amigo Xavier Grandío, y bueno, no pasa nada porque un gallego dijo que por el tema toponímico en la Nueva España, es decir, en la isla actualmente conocida como Santo Domingo, pero que era la española, pues y el hecho de guardar solamente una fiesta que tiene que ver con Pontevedra, pues surgió esa hipótesis. Tiene afectación con el presente en tanto en cuanto en
el día 12 de octubre, pero luego lo pospusieron a después de un partido de fútbol, con lo cual las prioridades ahí estaban un poco... lo sacaron en Radio Televisión Española, en Televisión Española la 1, es decir, lo hemos pagado ese documental con todos nuestros dineros, con lo cual la afectación pública es evidente. Lo desmontaron en el Lumartis, en la caja de trovadores, Noemí y David, a la hora de decir que no tenía ni puñetero sentido, porque simplemente con un detalle. El hecho de que pudiera tener marcador genético judío significa que sea judío, pues evidentemente no. El hecho de que tuviera algún tipo de origen en Génova significa que tuviera que nacer en Génova, o que en el siglo XIV-XV se desarrollaran colonias de genoveses en Andalucía, en Valencia, en Mallorca, en Cataluña, y que esa situación, como podríamos, y menciono, ya que he dicho a Xavier Grandio, hemos hecho la trilogía del Padrino. ¿Qué era Little Italy a comienzos del siglo XX? ¿Era Sicilia? No, era lo que había sido extraído de Sicilia en el Nuevo Mundo. ¿Mantenían las tradiciones? Sí, mantenían el Italian también. Y por tanto, significa que no podemos decir, es que ya eran americanos y no eran italianos. Pues eran italianos, pero estaban en América, con lo cual eran italoamericanos. No se puede decir algo parecido respecto de colonias en Mallorca, respecto de Valencia en el siglo XV, respecto de genoveses. Yo creo que sí, y en ese sentido puede decirse que el señor Colón era de origen genovés. Sí. ¿Que era de origen judío? Sí. ¿Significa que era de religión judía? Pues no, probablemente no, a pesar de que los escritos indican que sí tenía conocimiento profundo respecto de ser un judío, sí, desde luego, claro que o sí. Que tuviera ese conocimiento y entendiera que era el ámbito judío-cristiano, pero tuviera esa preeminencia respecto del ámbito cristiano. Bueno, eso... y no solo eso, y lo que hablabas antes de Fomenko es que había, tengo recuerdo las teorías, es que leí el libro en el que tuve hace, estoy calculando quizás 12 o 13 años. Y tenía una cosa bastante rara, que era que desde los reyes anglosajones hasta reinos del norte de África, etcétera, todos bebían de lo que era el reino de Bizancio, con lo cual tenía que anudarse al imperio zarista, al imperio ruso, por tanto en cuanto que todo lo que es el imperio o el ducado de Moscovia principalmente o inicialmente y luego el imperio ruso bebía de Constantinopla, con lo cual pues los de África, señores, los anglosajones y demás, debían pleitesía al imperio ruso. Lo cual resulta curioso porque hay otra persona que hizo ese ejercicio y era Alfred Rosenberg. Sí. Sí. Y no solo eso, también ha habido, es lo que hablábamos antes hemos hablado de Dugin, pues en el campo de teoría de la conspiración últimamente tenemos que meternos muchos en el ámbito de la geopolítica o geoestrategia. En el caso más claro después de Dugin me dirán, bueno, últimamente cierto coronel en televisión, todo esto, al que yo sí. Le sigo guardando respeto intelectual, pero para algunas cosas no. ¿Te refieres a ese coronel que, dicho sea de paso, dijo que el mejor acuerdo que se puede tener respecto de Ceuta y Melilla es estilo Hong Kong y tener que devolverlo a Marruecos en 99 años? Ese que dijo que había habido más muertos en Odessa en la guerra en Ucrania respecto de la guerra de Argelia respecto de militares franceses. Ese mismo señor, que últimamente no sé si estará del batallón Bizum, como dicen, etcétera, me temo que sí, pero bueno, en un principio tenía un rigor, vamos a decir, intelectual bastante bueno. Otra cosa es que se haya vendido. Tiene un canal como una amiga suya, como era Liu, y en el canal de Liu daban unos superchats de 500 euros de manera regular. Lo cual no he investigado a ver si sucede lo mismo en el canal del coronel. Igual sí. Tenemos que ver también, por ejemplo, estamos agradecidos como cierto periodista de origen vasco que no puede volver a España. El camarada Pavel. Khrushchev, sí. Si fuese el nombre español sería otra cosa, pero refiriéndome a todo esto y después de este inciso, vamos a decir cómico, a pesar de la salida del tema, está hablando de Dimitrios Kitsikis. Griego, murió durante el año 2022, no sé si por la pandemia del COVID o heredero de la pandemia del COVID, o quizá porque era también muy mayor, tenía ya 90 años, ¿no? En este caso, Kitsikis hablaba de que debería establecerse una talasocracia, pero que el líder de dicha talasocracia mundial, como también hablaba Dugin en la cuarta teoría política, tendría que ser Turquía,
anexionando gran parte de Grecia. Y era griego, pero no sé si era griego Pontio o si también fue un estómago agradecido de Turgut Özal, posteriormente de Erdogan, y tenía unas, bueno, pues unas conspiraciones trambóticas, ¿no? Estaba diciendo como, por ejemplo, que si se permitiese la ley del matrimonio homosexual en Grecia, lo que acabaría sería con la civilización heleno-anatólica, ¿no? Yo no sé si es que existe ese tipo de civilización, pero bueno, no sé hasta qué punto el matrimonio igualitario puede llevarla a su fin. Fueron muchas cosas y tiempos en los que uno se reía, hasta que llegabas también a la escritura de la historia por parte del antiguo ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Siriza con Anel, ¿no? Que era Nikos Koutsias. Sí. Nikos Koutsias, que optaba pues por una reinterpretación total, pura y dura de la historia, con una especie de teoría de conspiración, por lo cual Grecia estaba creyendo todavía en la megalidea. No hablaba de quizás de una guerra abierta con Turquía, pero casi, pero sí dimitió a raíz de lo que fue el cambio de nombre de la antigua República Yugoslava de Macedonia, Macedonia del Norte, Yugoslava, etcétera. Aparte de ser un apologista de Putin en Siria. Pero sí, tenemos estos teóricos de la conspiración, y lo peor de todo es que, como hemos visto muchas veces, la antigua web del pajarito vierte en su bilis y mucha gente se lo cree. Es interesante esa apelación al gobierno de Siriza con Anel, porque sería como si en 2019 hubiera gobernado Podemos con Vox en España. Pues más o menos. Sí, muy cierto. Y sobre todo Anel, que tenía una retórica antimigración muy fuerte, justo en un instante, en 2015, que se van a cumplir los 10 años de esa terrible imagen que yo creo que tenemos todos grabados en la mente, que es del niño Aylan Kurdi, junto a muchos más. Aylan fue la representación total de lo que era la crisis de refugiados, no migratoria, perdónenme, no son refugiados, perdón, no son migrantes, son refugiados. Pero sí, y se trató también de recibir eso como una invasión. Sí, resulta interesante, más allá del hecho de recordar que decía bastante de la personalidad del que saca la fotografía, de quién hace eso respecto de el encuadre, respecto de sacar una foto de un niño que está mirando, vamos, cabeza abajo, y en qué posición y en qué dirección, vamos, que esto lo ha estudiado gente acerca de lo podrido que tenía la mente el que sacaba la foto. Pero más allá de eso, la interpretación respecto de la propia fotografía, en donde se hablaba sucintamente de que podía ser un turco o alguien venido de más allá en dirección hacia Europa, se olvidaban de que en realidad era un kurdo que venía de Kobani, en una ciudad dolorosamente golpeada por la guerra, donde se habían visto, tenían delante a los del Daesh, que les venían desde el ámbito de Irak respecto del tema en Siria, la destrucción, lo hemos comentado, de la época de Paul Bremer en la autoridad provisional de la coalición, el tema de acabar con el Ba'ath, acabar con el ejército iraquí formalmente constituido, barrió a ciertas masas suníes que no iban a controlar ya el Estado iraquí, porque la mayoría era suní barra kurdo, los desplazó a Daesh, y este acabó subiendo y controlando una porción de Irak y de Siria, pero tenían la ciudad de Kobani, tenían frente el Daesh, y detrás tenían a los turcos, que les cerraron la valla porque lo que querían era que a los kurdos de Siria les masacraran, y si pudieran ser historia, mejor que mejor. Con lo cual esa ciudad fue un poco como Stalingrado, una ciudad que, y además sin ayuda y apoyo occidental más allá de algún... La propia Guernica durante el bombardeo. Sí, totalmente. Pero lo ocultaron. Esa historia de que el niño en realidad era kurdo de Kobani no convencía a aquellos que tenían ciertos intereses geopolíticos. Y voy a citar otra, es como en el MUST, cojo y aumento. Esa imagen de una criatura que aparentemente estaba desnutrida con la madre un poquito rellenita, que se ha visto recientemente, salió en el New York Times, esa idea de hay hambre en Gaza. Esta imagen en realidad es de una persona que lamentablemente tiene una enfermedad bastante rara, que coma lo que coma, la piel se le pega a los huesos, tiene un asunto genético ahí, una situación complicada. Y salió de Gaza por mediación del Ministerio de Salud de Israel y está siendo tratada en Roma a coste del sistema de salud de Israel.
Pero esta rectificación fue muchos días después y en un breve metido ahí en un lugar inaccesible. Pero la foto primera de Israel está, bueno, esa en primera plana y no fue rectificada en el mismo plano. Con lo cual este tipo de fotos a veces son pura y mera propaganda interesada. En estos casos, por ejemplo, es cierto de la foto de Aylan Kurdi y demás, es la trampa al objetivo. Y luego lo que, pues para cerrar este triunvirato de teoría de la conspiración, hemos hablado del coronel, hemos hablado también de Kitsikis, pero a mí el que más me preocupa, y creo que desde que empezamos a conversar, para varias reuniones de los conversatorios, a través de Xavier, etcétera, pues era el miedo a Dugin. Y Dugin siempre dijimos, es que no es solo el apologeta de Kremlin, y no creo que sea el cerebro detrás de todo lo que hace Putin. Putin es Putin y sabe lo que hace perfectamente. Pero sí que esa teoría de la conspiración, de por ejemplo, más fácil, hablando de genocidios, el genocidio del Donbass. Sí. Tú tienes las cifras. Acuérdate, ¿cómo eran las cifras desglosadas? Habían sido 14.000 muertos, pero aproximadamente ¿cuántos había civiles? Demostrado, no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional. Eran 2.000. Eran unos, sí, más o menos, eran unos... Que sigue siendo una barbaridad, porque cualquier muerte es una tragedia, pero aquí ha sido por combates y no ha sido la destrucción sistémica de una etnia debido a su forma, etcétera. Yo creo que aquí el caso ha sido... Sí, por no prefigurar, eran 14.000 contabilizados por la OSCE entre el año 2014 y el 2021. Y por no prefigurar, digamos que eran 6.000 y pico de un ejército, 4.000 y pico de otro ejército. Estamos hablando de la parte ucraniana, del ejército ucraniano, y de los llamados prorrusos, que en realidad eran Rusia, el ejército ruso. Y de ahí hasta los 14.000, que eran 2.000 y pico, eran civiles que se habían encontrado en el ámbito de estar en medio. Pero eran eso, 2.000 y pico en el reparto de 8 años. Y se veían en los gráficos de que de 2014, 2015, 2016 eran el grueso, y después era una especie de goteo que a lo largo de los por el años, tema de Minsk 1-2, efectivamente. Que el primero en destruir Minsk 1 y 2 fue precisamente el ámbito prorruso. Exactamente, al 100%. Y quería comentarte una cosa, un inciso. Me ha dicho Juan Carlos que si nos unimos a un... Juan Carlos, perdón, disculpa, Paco, a un conversatorio a partir de las 4 acerca de Hezbollah y su desarme. Bien, creo que es bien, sí. Vale, bien, ya se lo comento, muy bien, porque puede ser interesante, sobre todo por un tema también que tiene mucho de teoría de conspiración, etcétera. Ahora los barbudos del sur del Líbano dicen que quieren castrar su capacidad política. No, mire usted, si un partido milicia, que poco se ha visto, no quiere desarmarse, tenemos un problema. Un problema bastante gordo. Y de la historia y de la zona hay un elemento que quisiera traer a colación, porque en el 3 de enero de 1919 es el acuerdo Faisal-Weizmann. En 1917 tenemos el asunto de la carta de... no me sale... sí, además es bastante famoso. La correspondencia entre el jerife Hussein... sí, me refiero a la carta Balfour. La carta de Balfour, perdón. Sí, pensé que estabas refiriéndote a la correspondencia de Hussein y McMahon. Vale. Sí, puede estar en el combo, en el cocido, porque es interesante el ámbito de los británicos prometiéndole a un montón de partes, sobre todo pensando, bueno, ¿quién se va a quedar luego con Medina y la Meca? ¿Quién va a ser el regente de los santos lugares? Que, por ejemplo, tenemos ahí la idea de que para la relación con ciertos países problemáticos, Irán, el rey de Arabia Saudita permite que le llamen como el protector de los santos lugares. Bueno, vamos a... Como tengo varios nombres, pues no hace falta que me tengas que dar el subtitazgo de yo soy el rey de Arabia Saudita, póstrense, lámanme el anillo. No, bueno, también soy el protector, pero digamos que los británicos le prometieron a un montón de familias y solamente podía ser a una a quien efectivamente le dieran el asunto. Con lo cual, más allá de las fotos que fueron importantes en el 17
más de lo que parece ahora, porque ahora parece, bueno, la remolacha fue recogida en el campo en Northwich y al lado aparece, bueno, los británicos entran en Jerusalén. No. En aquel momento era, después de siglos, desde la época de Saladino, los cristianos entran controladores en Jerusalén. Paren las rotativas. Era algo espectacular, era algo tremendo. Y en aquel contexto... Había una imagen, ¿no? De un general británico entrando en Damasco que estaba, ¿dónde está Saladino? Me parece que fue en Damasco, ¿no? Sí. Pues esas promesas a todos lados, teniendo la idea de que nadie se va a enterar, pero claro, el acuerdo de Sykes-Picot lo filtran los bolcheviques, porque habían acordado que no fuera a 2, sino a 3, dándoles una parte a los rusos, y por tanto eso molestó bastante, el tema de la diplomacia secreta, que luego fue objeto de los 14 puntos, la situación en Versalles, y ciertamente ahí tenemos un asunto que creo que es interesante, porque después no se sabía qué iba a pasar, el tema del mandato para los británicos, pero también a los franceses, la situación de, bueno, pero los judíos queremos algo. La declaración Balfour es antisemita, aunque no se crean, porque uno puede tener, has citado el caso de Madagascar. Madagascar es, quiero quitarme a los que están aquí, porque aquí me molestan y me sobran. ¿Qué es la declaración Balfour? Estamos en Europa. A Uganda, era mandar a Uganda, si no me equivoco, también. Antes que a Uganda. Sí. Tenemos a los judíos, no les queremos aquí, que se autogobiernen porque son cultos y han adquirido unas capacidades, porque se las hemos dado, por supuesto, en Occidente, pero que se llegan a otro lado. Y por lo tanto, si se van a Israel, ya no están en Europa, están en otro lado, con lo cual nos quitamos un problema y que estén gobernados allí. Con lo cual la declaración Balfour, que puede uno, bueno, les concedemos esto, no, es que también tiene ese antecedente antisemita basal que está incorporado incluso en Balfour, lo cual ciertamente hace que se cambien las perspectivas. La situación de los franceses y los británicos en Medio Oriente, con la situación de Damasco, el hecho de, ¡ay, Faisal! No te podemos dar Damasco porque se lo hemos dado a los franceses, con lo cual no te podemos dar Siria. ¿Qué te parece? Y ahí tenemos el asunto de la partición, porque hay dos particiones en paralelo. La del 47, que se parte el Raj británico, pero también el ámbito de Palestina, pero también en el 22, en el que se parte Irlanda, y se parte también Palestina, porque el mandato de Palestina se parte en el 22 cuando el Lord de Colonias, que era un tal Winston Churchill, que nadie conoce, le recomendó a un subordinado que, oye, tenemos que darle algo a este Faisal, puedes inventarte un país. Y en una tarde de oficina pues se inventó, a ver, tenemos el Jordán, la casa suya es, a ver, Reino Hashemita de Transjordania. ¡Hala! Ya nos hemos inventado un país. Sí. Y en 1922 cogieron un trocito, bueno, a ver, franceses, no os quejéis, os cogemos esta zona llamada los Golán y os lo damos. Y en 1922 cambiaron de mano al Golán para los franceses. Ahora que se puede pensar, el Golán, y ponerse intensos, porque es parte de Siria, es parte de Líbano, es parte de no sé dónde. Pero si jugaron en 1922 con el Golán, entre británicos y franceses, ¿de qué usted me está hablando? Pero claro, el ponerse intensos parece que es una condición del ser humano cuando, sobre todo, hay judíos de por medio. Aquel lema de no use, no news. Porque se olvida Yarmouk, se olvida lo de Nuri al-Malik en 2004, se olvida la kafala y otras cosas sí se recuerdan, lo cual ciertamente es interesante. Es bastante complejo. Bueno, también hay la teoría de conspiración de que toda la gente conoce al Philby, famoso soviético, triple agente, Harold King Philby, pero poca gente conoce a St. John Philby. A ver, otro teórico de la conspiración que tenía que añadir, lógicamente, Made in RT, Russia Today, de sonarate también, como es Daniel Stulin, que yo creo que sigue viviendo por aquí, por el Estado español, pues afirmaba que la creación en parte tenía razón, pero se dejó para gran parte de la historia también, que la creación del Estado de Arabia Saudí, a través de su primer rey, Ibn Saud, fue una operación de inteligencia de St. John Philby, padre de King Philby, para frenar lo que era la ascendencia en el creciente fértil de franceses y también, de un modo u otro, largar a los otomanos pues más allá de Anatolia. Sí, por razones obvias. No porque en aquellos instantes Saud tardó muchísimo en tener apoyo occidental.
solo a partir de los años 40 y sobre todo de lo que fue aquella, digamos, visita protocolaria de un Roosevelt moribundo al reino de Arabia Saudí en su yate y la reunión con Saud, se establecen esas relaciones diplomáticas. Pero Arabia Saudí era un estado que se parecía mucho en un principio, quiero decir, no configurado como ahora, sino desde el año 32 como surge como tal. Antes ya había la ocupación de la Meca, Medina, el desplazamiento de otomanos y de otras tribus, la adopción del wahabismo como doctrina oficial, pero hemos de recordar una cosa, que muchos autores decían que el reino de los eslavos, perdón, el reino de los serbios, croatas y eslovenos, posteriormente el reino de los eslavos del sur, reino de Yugoslavia, se parecía mucho a lo que era el polvorín que había en lo que es Arabia Saudí. Es cierto que en aquellos instantes, por ejemplo, otro polvorín era el mandato británico de Palestina. Había más soldados británicos en Palestina que, por ejemplo, en la zona de control del Ulster. Cierto es. Pero una pequeña chispazo en la Meca, un pequeño chispazo en esa zona hubiese hecho un efecto dominio tremendo. ¿Cómo se calmó todo? Pues, siento decirlo, con el descubrimiento de petróleo y con el apuntalamiento de varios golfos en el Golfo. Bueno, golfos de Golfo me refiero desde la dinastía Saud hasta lo que luego serán las casas gobernantes en los posteriores Emiratos Árabes Unidos, Qatar y luego, etcétera. Las monarquías petroleras del Golfo. Hay toda la conspiración en el cuanto a estos que son agentes puestos por Occidente. No, al final hubo un acuerdo tácito por el que, mientras no se metiesen en los asuntos internos del país, todos estos países darían petróleo a puertas abiertas a Occidente. Todo empieza a cambiar a partir del año 73 con la guerra del Yom Kippur y el posterior embargo, que es el primer embargo porque el segundo ocurre en el año 79, pues con la llegada del Ayatollah Khomeini al poder en Irán. Sí, es curioso porque en 1975 hubo un secuestro en la sede OPEP en Viena. Que puede haber cosas ahí curiosas que den para la teoría de la conspiración. El Carlos, un señor llamado Carlos el Chacal, las cosas que se dijeron, el ministro de Petróleo de Venezuela con Carlos, esa cercanía peligrosa en esa, y para eso ciertamente tenemos una película que ha cristalizado eso. Creo que es la película de 2010 en donde se ve en dos partes la biografía de Carlos el Chacal. También el petróleo ha generado problemáticas respecto al rey Idris, que le quitó el gobierno en 1969 por alguien que vestía de uniforme y luego vistió de beduino al final de su vida. Sí, un tal Muammar, ¿no? Muammar. Si hubieran sabido que estaban pasando por encima de petróleo, ay, lo que le hubiera gustado a un tal Rommel en el año 42, al saber que no tenía por qué llegar al Cáucaso para encontrar oro negro. Habría sido la bomba, habría sido algo muy diferencial, y creo que Monty habría sufrido bastante, habría sido problemático. Lo mismo que el hecho de que hubo un coronel en 1937 cerca del rey de Arabia Saudí, un país que había existido desde hacía 4 años, tan solo. Pero tuvo problemas, que había tenido cierta proximidad, una cierta amistad, y por lo tanto podía generar a través de esa empatía una relación. Pero fue llamado a Moscú y en 1937 pasaron cosas en Moscú, y cuando el amigo Joseph, el abuelito José, le envió de vuelta a algún amigo para que sirviera de enlace, dijo: ya no lo conozco, no sé quién es, voy a generar otra vez empatía. Y entonces eso cimentó la idea de americano, qué simpático, qué alegre, porque tú no me envías a tus amigos a hacer purgas en Washington DC. Y fue así, fue totalmente. Y no solo eso, también hay otra teoría de la conspiración, podemos hablar mucho rápido de ella, que todo sobreviene por Oriente Medio. Hay un autor ya fallecido, murió centenario, británico de origen judío, que luego se nacionaliza estadounidense porque murió en Bedford, en Connecticut. Tú lo conocerás, como es Bernard Lewis. Los judíos del Islam, qué ocurre en el Islam, Occidente del Islam. Muy buenos libros, por cierto, pero que su primer fallo fue, para intentar calmar un poco a un cierto lobby, tuvo que denegar que existiese a partir del año 90 cambia su retórica, renegó o negó lo que era el genocidio armenio, ¿no? Lo que le valió numerosos enemigos por razones obvias. No obstante,
siempre se le achaca de que junto con un coronel del Mossad, que nunca se ha salido el nombre, con también a partir de esta gente, Stulin, Dugin, etcétera, hay una especie de búsqueda de una partición, balcanización del Oriente Medio, donde por ejemplo Irak se convirtiese en un estado federado norte kurdo, centro musulmán sunita absorbido por Arabia Saudí y fundamentalista, y un sur controlado por los chiitas iraníes. Luego pasa lo mismo en Siria. Hemos visto mucho en el movimiento geopolítico, pero no se puede hablar de balcanización de esos estados, porque balcanización, por mucho que se intente meter a luchar a ese concepto que se hizo a Escuadra de Cartabón, significa dos cosas: limpieza étnica, desplazamiento de población, forzosa de población, y quizá la tercera que me atrevería a decir, que es la aniquilación del concepto de Estado-Nación. Casi ocurre con Daesh, como has dicho anteriormente, Juan Carlos, pero, y siempre hay un pero, en este caso lo veo como una fantasía de algunos, digamos, idiotas. Perdón. Sí, hay idiotas que se olvidan respecto del cambio de fronteras en la primera mitad del siglo XX en toda la región, creándose las fronteras que existen ahora, que no son atávicas, no son del siglo XVI, son del siglo XX. Y cuando se habla, vamos a dibujar las fronteras, viene aquí un judío sionista del Mossad, malvado, que va a hacer no sé qué cosas. A ver, en 1922, en 1943 se cambiaron las fronteras en el caso de Irak, en el caso de Siria, en el caso de Líbano. La situación en los años 70 respecto del Líbano, la ocupación efectiva del Líbano por parte de Siria, en Turquía, por favor, es que pareciera que habría que reconocer todo esto, porque si las fronteras son tan próximas, si alguien dijera, no, es que en Europa Occidental hay una conspiración para cambiar las fronteras desde fuera, bueno, pues dado que llevan por lo menos más de 100 años estables y que no se ha cambiado sustancialmente, más allá del tema de Alsacia-Lorena, pero en buena medida están más o menos consolidadas, a pesar de que puedan ser contestadas internamente. Ha sido lo que me mandaste otro día en un WhatsApp, creo que era, en un Telegram, la frontera definitoria de antiguo Königsberg, Kaliningrado, y también la frontera polaco-bielorrusa-lituana, ¿no? Sí, que eso es, sí, en Europa Oriental hay restos de la situación, y hay que echar la culpa a Woodrow Wilson con los 14 puntos. Esa idea de que una nación tiene que tener un estado propio lleva a la situación de que quedan bolsas de población de un territorio en otro, a pesar de que, por ejemplo, Hungría, tenemos a Orbán diciendo en su bufanda cuando va al fútbol de que Eslovaquia no tendría que existir, lo cual seguro que a Robert Fico le gusta muchísimo esta situación, lo cual, bueno, pues también tenemos el caso del pueblo Zekler en Rumanía, el asunto de Königsberg, que no tiene ningún título más allá de ejército rojo y armas nucleares. Besarabia, Transnistria, perdón, que es esa franja, ya no digo el Cáucaso y demás, y son fronteras muy porosas y establecidas malamente, y que realmente hoy Kaliningrado, antiguo Königsberg o Prusia Oriental, en una realidad es bueno, un vacío de población, reacondicionamiento, repoblamiento a través de otra, y hoy por hoy ya no solo el ejército rojo, es que debe ser el punto negro con las mayores mafias de Europa. Lo cual resulta curioso porque la macromafia, llamada así, aunque no tenga mucho sentido, que opera en Países Bajos y en el puerto de Amberes, en Bélgica, no hablaré de Molenbeek, pero se podría hablar en la situación complicada, porque en buena medida nadie piensa en Países Bajos, en Bélgica, como un lugar conflictivo. Bueno, quizá en los últimos tiempos se ha empezado a socializar esta idea, pero digamos que coge fama y échate a dormir, que era lo que solían decir. Sobre todo teniendo en cuenta de que Amberes como puerto fue problemático para los ingleses por el tema de no tomar la salida del río Escalda, fue problemático respecto de la operación Market Garden, y olvidando el hecho de que Amberes fue liberada por los propios y no por los ingleses, que se tomaron la medallita. Pero no solo eso, lo que estabas comentando de orillas, de fronteras y demás, ahora mismo también ha dado paso a ese nacionalismo exacerbado.
Es curioso que ha citado personas que representan ese nacionalismo más exacerbado desde diferentes puntos. Supuestamente desde una derecha conservadora, antes centro-derecha, como era el Fidesz de Víctor Orbán, y por otro partido, ya suspendido de la Internacional Socialista, como era el SMER de Robert Fico, ¿no? Víctima de un atentado, por cierto, el año pasado. Sí. Al final, cuando empieza todas esas ideas de gran Hungría, gran Eslovaquia, volver al Tratado de Trianon, esto, lo otro, a mí me asusta bastante, porque están agitando la historia de mala manera sin saber lo que conllevó aquel tipo de tratados. Sobre todo porque hay una teoría de la conspiración que es auténtica, de que un periodista y su señora murieron en la casa de Robert Fico. Razón por la que atentado con un coche relacionado con la mafia italiana. Eso es, sí, sí. También ha pasado en Malta, cuando tuvo que dimitir un primer ministro por el asesinato también de una periodista, que no fue teoría de conspiración, era una realidad. Pero hay algo, etcétera. Cruzando el charco, pues hemos visto teoría de conspiración, pues desgraciadamente, ahora no tanto en Canadá, gracias a que se mantiene ese gobierno liberal, heredero de Trudeau, con este nuevo primer ministro más pragmático quizá, abierto a otro tipo de negociaciones, bastante bueno por cierto, sí. Pero hemos visto que en Estados Unidos, pues ahora mismo, sobre todo por gente como el actual secretario de Salud, defenestrado por su propia familia, pues... Sí, vamos a Estados Unidos en un momento, pero voy a citar Odebrecht. Toda Sudamérica tuvo asunto Odebrecht, toda, excepto Venezuela. Los investigadores internacionales fueron al aeropuerto internacional de Maiquetía, bajaron y adivinen por qué en Venezuela oficialmente no hay caso Odebrecht, y qué le pudieron decir a esos oficiales antes de dar media vuelta e irse cagando leches. Quizá la nacionalización de los petróleos del Estado a través del propio régimen de Maduro, y supongo que... No, más bien quieren una cárcel con vistas en Tocorón, les gusta más un sitio en Tucuyito, la tumba les gusta oler bajo tierra, o quieren el helicoide, les gusta el helicoide, antes era un centro comercial, pues si les dices eso... si te gusta la vida y quieres disfrutarla, cojan ustedes y váyanse cagando leches. Así que por eso oficialmente no hay caso de Brecht en Venezuela. Y por el contrario, el caso extremo de Brecht, porque es verdad que a una administración brasileira la atacó, la de Jair Bolsonaro. Lula fue encarcelado por el caso de Brecht y un pisito que supuestamente le regalaron. Y también están los 5 presidentes imputados, los 5 últimos presidentes. Uno se quitó la vida, de hecho, en Perú. Estamos hablando de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, y me parece que no sé también está vinculado a ello el que dio el autogolpe en el Estado, Pedro Castillo. Pedro Castillo, gracias. Sí, cómo le engañaron a ese. Fue cómico, la rueda de prensa aquella haciéndose el autogolpe fue algo alucinante. Y cogiendo con las manos un papel que estaba temblando completamente como si tuviese Parkinson. Sí, pero el caso fue tan extremo eso, de que Kuczynski yo creo que no va a llegar a ninguna parte porque es mayor, tiene 87 años creo. Humala le ha caído tanto pena de cárcel a él y a su mujer. Cuando en realidad el que tiene cosas para pringar es el hermano. Sí, exactamente, sí. Y antiguo militar también. Y bueno, pues Alejandro Toledo me parece que está exiliado en Estados Unidos. Y por último, también Fujimori estaba también imputado por parte de Odebrecht. Es que viene del año 90, de cuando fundó Perú Posible o Cambio 90. Y por último, Alan García, que cuando iba a ser detenido para un arresto domiciliario que suele durar de 12 a 36 meses, se pegó un tiro. Sí, es bastante triste esa situación. Con teoría de conspiración diciendo que nunca se vio el cadáver de Alan García, que ha huido y que utilizaron un doble. Pero sí, el caso más central suele ser Estados Unidos porque es como un buffet libre para las teorías de la conspiración. Tenemos el caso del Pizzagate, en donde supuestamente, cuando lo verbalizas, dices, pero qué locura. Hillary Clinton, con todo lo que son los Clinton, que vienen de haber estado en Arkansas durante muchos años como gobernador y primera dama, y luego como presidente y primera dama, la situación ella como senadora y luego siendo secretaria de Estado, vamos que... y candidata presidencial en unas elecciones probablemente robadas. Que alguien piense,
¿Esta gente necesita contactos internacionales? ¿En serio? ¿Necesita socializar para tener amigos? ¿No tienen contactos con nadie? ¿Que necesite Hillary Clinton para robar niños y hacerles cosas malas, ya sea en el ámbito psicosexual o en tráfico de órganos? Olvidando que si quieren tráfico de órganos, hablen con los chinos respecto de Falun Gong, que no por el ámbito religioso, sino porque estaban haciendo todo el día sus ejercicios matutinos, con lo cual eran límpidos, perfectos, con lo cual podían decir, bueno, les metemos en la cárcel y podemos aquí montar un negocio con los órganos y por tanto podemos aquí... Luego se hicieron películas, Repomen y todas estas, hablando de esta situación, pero parece que en el caso de Hillary Clinton pues necesitaba montar una pizzería en Washington, para atraer a efebos y meterles en el sótano, un sótano que si fuera religiosamente sincero, pues ciertamente cuando se sacan imágenes son de la serie Los 100, lo cual es alucinante. Ni siquiera para eso son capaces de hacer algo nuevo, lo cogen de elementos audiovisuales. Es increíble. Sí, sí, sí. Pero luego esto sirve como entrante respecto de teorías como QAnon, te iba a decir ahora, el paso más allá, QAnon, que es Donald Trump. No, mismamente cuando hay... O la lista Epstein. Exactamente, y la lista Epstein. Es alucinante porque supuestamente Trump había llegado para difundir la lista Epstein. Pero es que Trump está en la lista Epstein. Lista Epstein, se le ha vuelto a... Sí, y quiere por eso indultar ahora a Ghislaine Maxwell. Por cierto, que creo que la gente no conocerá de quién es descendiente Ghislaine Maxwell. Del antiguo tycoon o jefe de prensa de Mirror en Reino Unido, Robert Maxwell, muerto en Canarias en extrañas circunstancias tras caerse de su velero, año 92. Tengo recuerdo de ese pequeño y demás. Enterrado en el Monte de los Olivos, en Israel, de nombre verdadero Jan Faśniewski, en la República Checa, de padres polacos. Creo que en Colorado fue cuando un tal... Creo que fue Alfonso Dampierre el que un cablecito y todas estas cosas... Se decapitó. Una cosa curiosa. Otro también se decapitó otro Kennedy también en un accidente de esquí. Otro Kennedy muere de sobredosis. Kennedy... John en el 97, el tema de la avioneta. Mata a su amante. Sí. Teddy Kennedy. Hay Ted Kennedy con el caso Chappaquiddick. Exactamente. Pero también tenemos otras más sencillas, como es, pues para... que de hecho que la desclasifica justamente en dos administraciones, la 45 y la 47, es el propio Trump. Empezó a desclasificar cuando fue presidente de 2017-2021, deja la ley de secretos de Estado, sobre todo del proyecto Libro Azul, la de los ovnis, o supuestos ovnis. El Blue Bean. El Blue Book, exactamente, el profesor Joe Hynek. Y luego ya saca también a la par todo lo relativo ahora al asesinato de Martin Luther King y del propio Kennedy. La ley de secretos que tenía que establecerse que saliese en el año 63 de los presidentes. Resulta curioso porque normalmente se olvida que el mejor amigo y siempre le acompañaba a Martin Luther King era un rabino. Sí, totalmente. Y el hecho de que en 1968 hay una ley de la época de Lyndon B. Johnson, al final de su mandato, sobre la libertad respecto de los secretos oficiales. Derechos civiles, efectivamente, sí. Aquí ya se implementa ley que se relaciona con el libro. Hablan de ella en la segunda de The Book, National Treasure, el libro de los secretos, que lo liga al tema de la conspiración porque según eso hay un libro de los secretos presidenciales que va de presidente a presidente acerca de todas esas casuísticas que, en la película se habla respecto de que Borglum, en los años 20, cuando hace en Dakota del Sur, el monumento respecto de los 4 presidentes, en realidad estaría ocultando las trazas de la Black Hills que estarían llevando a la ciudad de Cíbola, que es lo que dicen en la película. Sí, que de la teoría de la conspiración en el dólar, de ese triángulo de los Illuminati. Exactamente. A veces tiene una lectura bastante más sencilla.
Estados Unidos no se terminó de construir el 4 de julio de 1776 por la tarde, ni tampoco cuando se establece la Constitución en 1787, porque alguien que sepa, y bueno, hemos hablado con Emilio Lanedo, tanto en este canal como en Belomartis, acerca de sus libros de confederación respecto de la guerra civil, de Estados Unidos. Sí. Tenemos los papeles federalistas, que más allá de la Constitución siguieron teniendo un debate acerca de configuración respecto de ser más pro Estado, menos... me refiero también en el tema económico, fiscal, financiero, pero también respecto del tema territorial. Si los Estados tenían que configurar un todo como un elemento que les coayudara a cara al exterior, con políticas de defensa y asuntos exteriores comunes, pero nos encontramos con una situación que incluso ahora se puede hacer un pequeño test. ¿Quién es el secretario de Vivienda de Estados Unidos? La gente solamente recuerda 4, el de Comercio respecto de la situación internacional ligada al tema económico, el tema de secretario de Estado, el secretario de Defensa, 4, que Interior, quizá. Que son los que en buena medida, Interior, bueno, pues después del 11S se crea ese departamento, pero digamos, el Departamento de Seguridad Nacional. Que en buena medida la vocación es que los importantes son pocos de competencias exclusivas y el resto en buena medida estarían ligados a los estados. Llega al acuerdo de Missouri de 1850, la situación de... Con lo cual es una larga situación que solamente se resuelve con la reconstrucción prácticamente 100 años después de la que fue la independencia. 100 años para configurar a Estados Unidos tal y como es ahora. Con lo cual esa situación de la pirámide truncada, tal vez con esta conceptualización se puede entender de que en realidad refleja a unos Estados Unidos siempre en construcción, que nunca se termina de ser perfecta. Plasmar una realidad. Que no es como una foto fija, es like a Rolling Stone, es como una foto que ese movimiento es más bien una secuencia respecto de lo que es la historia que vivimos. Nadie es una foto en donde todo queda plasmado y ya es para siempre. Y no solo eso, el movimiento no tiene un moto de un escudo de armas que te diga plus ultra, ¿no? Como puede ser aquí en Estados Unidos. O Mondier et Mondroit, que a ver si la gente adivina de qué país es ese lema clarísimamente en francés. Pues Canadá. No, es Inglaterra. Derivado de ese momento en el que bueno, pues después de la guerra de los 100 años el francés estaba por ahí, era importante. Bueno, pues la parte alta, bueno, a ver, ¿en qué idioma hablaba el rey Corazón de León? Ricardo Corazón de León, ¿en qué idioma hablaba? Por supuesto en francés. El idioma culto de la época. Las clases altas inglesas hablaban francés. E incluso hay una hipótesis de que en buena medida, más que del origen germánico, el inglés actual le debe muchísimo al francés. Mucho más. Y no solo eso, recordemos que, y esto José Carlos Bermejo, un profesor de las universidades de Santiago de Compostela, en Rusia, en la Rusia de la corte zarista, el idioma culto era o bien el alemán, por razones obvias, descendientes muchos de alemanes, del Báltico, etcétera, y similares, o el francés. Era el ruso es un idioma de aldeano, de no sé qué, era muy difícil y similares. El idioma culto era el francés y el alemán. En el cambio, en Estados Unidos se configura de tal manera que hasta ahora, por la retórica WASP del actual inquilino, Golfo de América, inglés idioma oficial, cuando ha sido con todos los errores que puede tener Estados Unidos. No estoy haciendo apología pues sobre todo una especie de territorio de acogida. Como tal fue también Australia, ¿no? En este caso, pues la teoría de la conspiración que sí funciona es la del gran reemplazo y sobre todo un libro, que es el libro póstumo del autor, que debe ser leído, pero hay que cogerlo con pinzas. En este caso, no por su choque de civilizaciones, Samuel Huntington, sino por su último libro, casi póstumo, cuando muere en 2008, que se llama ¿Quiénes somos? El debate en Estados Unidos, o en América, como ya se decía, por nuestra alma. ¿Pero qué alma tiene Estados Unidos? ¿Ese alma de las colonias originales? ¿Es el alma de los nativos americanos? ¿Es todo ello? Y claro, libros como este han hecho mucho daño a intentar mostrar que en general la civilización occidental es superior con respecto a otros países que no los tilda directamente de inferiores, pero sí que tiene un avance más pausado, ¿no?
Sí. Y que al final dicho avance va a llevar un choque. Esta gente lo coge, quiero decir histórico, lo coge como un conspiracionista, vamos a ver, lo coge como un todo para hacer un batiburrillo, verterlo en redes y que la gente así mesmerice. Sí, hay hipótesis interesantes de la conspiración. Por ejemplo, olvidando que los mormones quisieron crear un estado bastante grande en el ámbito pacífico, en el ámbito del desierto. Luego acabaron constituyendo Utah y acabaron ocupándolo ellos, convirtiéndolo en una especie de estado mormón, pero no era el plan que tenían ellos. Hay teorías de la conspiración respecto de pueblos originarios. No es una teoría de la conspiración el hecho de que los aztecas venían de la zona de Arizona, no son originarios de la planicie donde está actualmente México DF. Ellos también fueron migrantes dentro del ámbito americano. Se olvida ciertamente que Smithsonian pues también se le acusa de haber manipulado situaciones respecto de apriorismos, de esto no puede estar aquí, con lo cual llega de Smithsonian, borra, se lo lleva. La idea de que pudieron estar los romanos o los egipcios en Arizona en tiempo pretérito son hipótesis de la conspiración histórica que están ahí. Incluso se habla de templarios. Hay alguien que estaba ligado a la Francia Vichy, que se refugió en América. Hay algún vídeo por ahí todavía como resto en YouTube, que hablaba precisamente de que los templarios habían llegado a América con estas hipótesis, lo cual ciertamente... Los vikingos también, el estudio sobre vikingos, etcétera. De lo que es la parte real e histórica, en 2026 va a salir un libro de David Nievas, que se va a fijar la situación de los prenautas y todo esto, pero digamos que en la parte conspiranoica hay un desarrollo respecto de toda la gente que supuestamente llegó a América, vamos, enorme para parar un tren. Exactamente, es así. Y ya que tengo que irme, lo siento, para finiquitar un poco todo, decir que no solo esas teorías de la conspiración al final se han plasmado desde tiempos inmemoriales, ¿no? Estaba todo desde los protocolos de la sobreadhesión, desde también para los pogromos, pero se utiliza tanto no para tergiversar a la opinión pública, sino para tergiversar algo tan básico como la historia, ¿no? Línea temporal, cosa que luego pueden utilizar los nacionalismos más exacerbados para intentar hacer un programa político. Es lo que debería asustarnos. Sí, ahora bien, el repaso que has hecho de todo es más que correcto. Sí, quizá por cerrar con algo más o menos positivo, si se me permite, si tengo tiempo para decir un ejemplo y luego tú cierras cómo se puede distinguir una cosa de la otra, la historia auténtica y la no. Tengo una historia con Daniel Stulin. Yo leí su novela, bueno, aunque tiene trasfondo como era aquello de Octopus, aquella novela que sacó, que es el único libro que he comprado. Una amiga de la familia que tenía un bar, restaurante al lado de la Plaza de Toros en Haro, imprimió su libro en papel, uno de estos de llamados ensayos y todo esto. Yo hablé con Daniel Stulin y le dije, mira, ha pasado esto. Y me dijo, dile de mi parte que es idiota, porque de haber ido a la librería y haber comprado el libro les habría salido más barato que haber hecho esa chorrada de ilegalmente coger los papeles e imprimirlos y todo esto. Y es cierto, porque la impresión le costó 12 euros y haber ido a la librería le habría costado 8 euros. 8, ¿no? 8. Con lo cual, ahí tenemos una historia interesante de esta persona que cuando salió Pablo Iglesias en el bar-restaurante, que supuestamente tendría que ser un elemento neutro para que cualquier comensal pudiera sentirse a gusto, en la entrada puso fotos de Pablo Iglesias y de su proyecto político, porque pensaba que iba a ser el lugar de la promisión, el lugar de la rica miel, y que iba a llegar Pablo Iglesias al gobierno y iba a repartir dividendos a todo el mundo y que iban a ser todos menos pobres y más felices. A este tipo de personas, ¿cómo se les trata de convencer lo que es la diferencia entre la historia auténtica y separarles y decirles, no, todas estas cosas son teoría de la conspiración, si te las comes tienes que saber que son invenciones, que son entretenimiento, como Eric von Däniken, como, JJ Benítez, con aquella serie que hizo en Radio Televisión Española. El propio Dugin, sí. Dugin, que apareció en una foto en 93 con un tal León de Creel. ¿Cómo hacer esa diferencia? ¿Cómo explicarles que una cosa es la historia y otras cosas que son... Me pones en un pequeño aprieto. ¿Para qué?
Y me gusta que me hagas esta pregunta. Por una parte, a una persona a pie que, bueno, se le puede educar pedagógicamente por parte de historiadores. Yo, que también podemos fallar, soy humano y mi índice de fallo es muy alto. Pero decir, si lees un solo libro, puede estar equivocado, puede estar orientado hacia un mal, digamos, concepto. Hay que leer mucho, hay que cribarlo y hay que intentar interesarse por incluso opiniones diametralmente opuestas, porque algo puedes sacar de una idiota y te hace ya un concepto global. Por el contrario, cuando te encuentras con verdaderos creyentes, como gente como la que cuando me repito que me han comentado de Aro y demás, o compañeros míos que por un nivel de desesperación acabaron abrazando quizá una rama de la política más extrema que otra, es casi imposible. Eso es cuando se pasa de coger la historia como, digamos, una ciencia y un saber a un dogma. Y todo dogma sin cribado para mí es bastante peligroso. Dogma o casi una Biblia. Conozco gente que hay un contacto que tengo en una de mis múltiples redes sociales, muy educado conmigo, vinculado a varios movimientos asamblearios, también a un sindicato, sobre todo de trabajadores de educación, este es profesor jubilado, lo cual me causa un poco más de reinri, ¿no? Porque le tengo por la persona culta, pero no le sacas de las teorías de la conspiración, por ejemplo, de lo que hablamos antes del genocidio del Donbass. Y de que porque el antiguo líder de la República Popular de Donetsk, Alexander Zakharchenko, trabajó al principio como electricista antes de convertir su emporio en una organización criminal, etcétera, es un líder obrero natural, ¿no? Es triste. Y tuve enfrentamientos luego con mucha gente de que me insultaba por el tema de que si yo parecía que estaba defendiendo a Johar Dudayev, a los líderes chechenos cuando la guerra contra Rusia. Oiga, mire usted, que lo invadió, aunque fuera una provincia nominalmente controlada por Rusia o de la Federación, se negocia de otro modo, no con una invasión con tanques, ¿no? Ni bombardeos. A esa gente es casi imposible. Le mostrabas incluso cualquier tipo de documento y te decía que vas a ver. Es esta gente que te digo que introduce una pregunta acerca de Grok sobre Julián Casanova, digo porque fue el caso más reciente. De repente Grok le da una respuesta que no le gusta diciendo que Casanova puede tener errores, pero que ha hecho esto y esto otro. Y el tipo insulta a Grok e insulta a Casanova. Entonces, ante ese nivel de estupidez no podemos combatir. Eso hay que dejarlo ya de lado. No aislarle socialmente, que suelten su peyorata, pero que no les hagamos caso. Entonces es que ahí cuando se diferencia lo que es historia de pseudohistoria y pseudociencia. ¿Cuesta leer mucho de todo tipo? Sí, a mí primero. Este año llevo muchísimos libros y había algunos que he leído sobre, por ejemplo, el conflicto kurdo, que me muestra otros factores que yo desconocía. Y dije, quizá en mi opinión en aquellos tiempos bailó un poco, no digo hacia mal o hacia bien, pero que tenía otro concepto. Entonces cuesta mucho, todo estudio es complejo. Ahora bien, si cogemos una sola opinión y le hacemos a sí mismo un dogma y lo veremos como un catecismo a seguir, mal vamos. Bien, sí, lo podemos dejar ahí, es bien interesante. Leer a todos y de todo, y a veces uno descubre más de uno mismo, leyendo al contrario, teniendo que estrujarse las células grises para entender por qué el pensamiento propio, esas ideas de fondo, están validadas a través de tener que refutar aquel que no está en decisión con uno mismo. Pero bueno, seguro que hay gente que va a dejar algún comentario, seguro que alguno también va a decir que este programa es completamente woke. No creo que haya gente que diga que sea anti-woke, pero también cito a Rubio Doncé al decir que hay wokismo de derechas. Pero bueno, ciertamente vamos a dejarlo aquí, seguro que habrá gente que comentará y será interesante escuchar sus preguntas y vicisitudes y que volveremos en algún otro tema y asunto.